Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi home studio. Aquí es donde acontece la magia, aquí es donde compongo y produzco. Hoy quiero hablarte de audio adaptativo para videojuegos. Tengo una sesión ya preparada, así que vamos directos al tema. Muy bien, pues ya tenemos la sesión de Fmod abierta y yo ya me he puesto los auriculares, así que le damos caña. Hoy vengo a hablaros de dos técnicas que yo considero que son las dos técnicas más utilizadas en la producción de audio adaptativo para videojuegos. La primera se llama branching y la segunda se llama layering. ¿Qué es esto? El branching, la traducción al castellano sería ramificación. Y layering se podría traducir como por capas. El ejemplo más práctico de branching sería: estamos jugando un videojuego y llega un cierto momento en que ganas o pierdes. Y tenemos audios que reflejan exactamente eso. Entonces lo que queremos es que Fmod dispare uno u otro según la situación. Otro ejemplo de branching también es cuando pasas de una zona de juego a otra zona de juego. Que sea porque pasas de exploración a interactuar, que sea pasas de interactuar o de exploración a una zona de enemigos. Sea cual sea la situación, se puede utilizar el branching. Vamos a escucharlo en acción. En esta sesión lo que tenemos son 4 pistas. En este momento estamos escuchando la primera. Tengo también una pista de win y una pista de lose. Pero antes de irnos a las pistas de win y lose, vamos a imaginar... Mira, se me acaba de ocurrir otro sitio donde se podría utilizar el branching. En las pantallas de menús. Vamos a imaginar que estamos en la pantalla inicial del videojuego y me voy a la pantalla de configuraciones o de opciones. Pero yo también tengo una pantalla de créditos y ahí quiero que la música sea más cañera. Y también tengo una sección con una tienda. Y vuelvo a la pantalla inicial. Ahora volvemos a la parte de gameplay. Vamos saltando de zonas, como acabamos de ver, y he perdido. Vamos a escuchar cómo sería cuando he perdido. Y ahora vamos a escuchar cuando he ganado. Esto es branching. En layering, por capas, tenemos las mismas 4 pistas. He utilizado las mismas. Y si os fijáis, aquí en la primera pista pone main. En este caso pongo main y he decidido poner esta pista. Podría haber puesto cualquier otra de las pistas que tengo aquí, pero he puesto esta porque vamos a jugar con la intensidad. Y ese es el ejemplo más práctico de layering por capas. Estamos en un nivel y conforme vamos avanzando en ese nivel, lo que vamos creando es más interés porque estamos llegando al final y estamos cumpliendo con el nivel. Entonces, la música refleja esa evolución. En el nivel, en la zona 0, el main, tengo aquí configurado que es 0. Si pongo 1, ¿veis cómo he añadido la pista siguiente?
y ahora son 2 pistas ya a la vez. Y conforme voy avanzando en el nivel, voy añadiendo pistas. Así como lo puedo hacer de forma progresiva, también lo puedo hacer de forma regresiva. Y esto es layering. Y ya. Estas son las 2 técnicas que considero las más utilizadas en la producción de audio adaptativo para videojuegos. Espero que haya sido de tu interés. Déjame tus comentarios, hazme preguntas, desafíame, que para eso hago yo estos vídeos. En la descripción verás que he dejado un enlace donde podrás descargar los audios que he utilizado en la sesión, así que utilízalo, descarga los audios. Y suscríbete, así estarás enterado de los próximos vídeos que yo suba relacionados con estos temas. Nada más, un abrazo muy fuerte, nos vemos a la próxima. Let's rock!